Ser universitarios es una experiencia llena de compromiso y vocación. Formarse para ser profesionales de la educación implica responsabilidad y dedicación, porque todos los días escribimos nuevas páginas. Escribamos juntos en la página 212 de hoy, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 en Teciutlán. Bienvenidos. Muy buenas tardes, mi nombre es Nelly Reyes y les doy la más cordial bienvenida a su programa Página 212. Los invito a que nos acompañen durante esta media hora porque vamos a tratar un tema muy interesante y además tenemos como siempre una invitada especial el día de hoy que nos va a compartir específicamente información acerca del tema la sociología de la educación. Por ello, los invitamos a que se queden con nosotros, nos acompañen, ya saben, desde 90.9 Teciutlán FM, desde nuestra página de Facebook, también en Spotify y en YouTube. Y bueno, a todos nuestros amigos que el día de hoy nos están sintonizando, pues los invito a que nos acompañen en esta media hora porque el día de hoy tenemos a una invitada muy especial y a quien me da mucho gusto saludarla. Ya no la habíamos tenido por aquí, por estos espacios de Página 212, a la maestra Danae Hernández López. Muy buenas tardes, maestra, y bienvenida aquí a Página 212. Muchas gracias, Nelly, gracias a tu auditorio, a quienes nos escuchan en este ratito. Esperemos poder tener una charla sobre educación que sea interesante para todos ustedes. Gracias por volverme a invitar. Muchísimas gracias, maestra Dana, y esperamos también que nos visite frecuentemente aquí en su programa, porque saben que es un espacio que está abierto a todos los docentes y que nos compartan esa experiencia. Yo sé que usted tiene muchísimos años en la Universidad Pedagógica Nacional. No digas cuántos. Y bueno, que nos comparta esta información acerca de esta temática tan interesante y que bueno, todos nuestros amigos que nos están sintonizando se empapen un poquito más, conozcan un poquito más acerca de la sociología de la educación. Y bueno, sin más preámbulo, maestra Dana, porque como bien lo dice, el tiempo es nuestro peor enemigo. Así es. Me gustaría que nos comentara un poquito acerca de qué podemos entender sobre la sociología de la educación. Claro que sí, Nelly. Como te decía al principio, encantada de estar aquí, sobre todo porque es un espacio de comunicación que nos permite acercarnos no solamente a nuestros estudiantes, sino a esta comunidad educativa que está enfrentando grandes retos. La pandemia de todos es conocido, afloró muchas problemáticas, pero también afloró muchos campos de oportunidad. Al padre, a la madre de familia que nos hacen favor de sintonizar, es importante que podamos compartir con ellos parte de lo que hemos aprendido durante mucho tiempo. Hablando en concreto de la sociología de la educación, antes de decirte qué es, sí me gustaría compartir contigo que la sociedad se ha complejizado. Anteriormente, esta división en disciplinas de que un campo de la realidad era para la historia, para la economía, para la antropología, para la pedagogía, para la sociología, ha quedado rebasada. Ahora se habla de investigaciones y de estudios multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios. Y no son palabras chocantes, sino simplemente reflejan una realidad que quienes son científicos de las ciencias sociales se dieron cuenta de sus limitaciones. Una situación como los embarazos en la adolescencia no podían ser estudiados única y exclusivamente desde la psicología o desde la sociología. Ahora hay la necesidad de, para poder entender esta complejidad de fenómenos sociales, ayudarse ciencias unas con otras. En este sentido, sociología de la educación vincula precisamente los aspectos sociales con los aspectos educativos, porque se parte de un principio, de una premisa, que en todo proceso educativo, lo que es sociedad, cultura y educación es un trinomio indisoluble. Para muchas corrientes de pedagogía, de las clásicas, se consideraba que la educación
era sinónimo de formación escolar. Afortunadamente, esta idea se ha ido rebasando y la educación es un proceso formativo. ¿Formativo de qué? De humanidad. Y creo, Nelly, que tú que estás relacionada con los medios masivos de comunicación, es pues realmente alarmante escuchar las noticias de todos los días, de la violencia, de los feminicidios, de la inseguridad. Y a veces olvidamos que todo eso tiene un origen. Y es un origen relacionado con la educación. Porque la educación no solamente es una educación escolar. Una educación escolar es una educación formal, tiene una intencionalidad. La escuela, dotar de herramientas para formarlo una persona de bien. Pero existe otro nivel de la educación informal y la educación no formal. Y es hacia estos tres campos, voy a volverlos a repetir, educación formal, educación no formal y educación informal, que es el campo donde trabajamos los pedagogos, con auxilio de sociólogos, de antropólogos, de politólogos, de comunicólogos. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de aprender, Nelly, por esa sencilla razón. Ok, maestra. Y entonces, al hablar de sociología de la educación, ¿por qué es tan importante? Ahorita usted nos comentaba que, bueno, estamos, creo que en esta generación, estamos viviendo cambios sociales de manera muy acelerada y de manera muy, vamos a decirlo así, muy, aparte de ser rápida, como que son demasiado cambiantes, o sea, nos movemos. Por ahí decían de esta parte, recuerdo algo del conocimiento, no recuerdo si es conocimiento, pero hablaban de lo líquido, de las sociedades líquidas y de las sociedades sólidas, ¿no? Que bueno, en mi caso creo pertenecer a las sólidas. Sin embargo, los alumnos de estas generaciones los ubicaban en esta parte de las sociedades líquidas, en donde los procesos son muy rápidos, no son tan pasivos como lo eran antes. Entonces, al hablar de este fenómeno, ¿qué impacto tiene esta parte de la sociología de la educación? Este concepto del que hablas, de sociedad líquida, es de un sociólogo, Zygmunt Bauman, y efectivamente él hace un análisis de cómo nos vamos interrelacionando, los unos con los otros. Pues los que somos de cierta generación, de los 60, 70, 80, pues fuimos educados para tener relaciones de todo tipo, laborales, amorosas, sexuales, políticas, relaciones duraderas. A eso se le llamaba que eran sociedades que duraban, sociedades sólidas. ¿Qué es lo que hoy hay? Las sociedades líquidas son aquellas sociedades en donde las relaciones no duran. Yo he escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad? Relaciones de novios y no falta que diga alguien, pues si no resulta me divorcio, ¿sí? O entro a trabajar a X lugar, pues si no me gusta, me cambio de trabajo, ¿sí? Entonces, fíjate cómo esta mentalidad de que las cosas no son para durar van alterando nuestras maneras de relacionarnos. Muchos de nosotros, cuando salíamos de la universidad, queríamos encontrar un trabajo que nos garantizara cierta estabilidad económica y a partir de ahí vas creando otros proyectos de vida. En la actualidad hay un modo de producción que está siendo cuestionado por los principales intelectuales del mundo. ¿A qué modo de producción me estoy refiriendo? A este modelo capitalista neoliberal globalizador. Híjole, suena así como rimbombante, pero es muy fácil de entender, ¿sí? El mundo se dividió entre países pobres y países ricos. Y al interior de los países pobres se convirtieron en economías dependientes. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues sucedió que hubo potencias que se desarrollaron muchísimo y hubo potencias que se atrasaron. Pero el atraso también estaba vinculado con procesos educativos. Y los procesos educativos, vuelvo a insistir, no solamente son los escolares. Cuando el modelo neoliberal se establece en nuestro país, pues resultó que
hubo procesos de inflación económica. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaron a subir los precios de los productos y entonces ya no era suficiente que el papá trabajara, sino ahora también la mamá o incluso el hermano mayor para poder abastecer lo que antes una sola persona podía satisfacer las necesidades de una familia. ¿Qué va pasando con esto, Nelly? Se van perdiendo las relaciones familiares. Y si a eso le metes la tecnología, que la tecnología se ha convertido en muchas familias en un vehículo de aislamiento, de tal manera que cuando tú llegas a comer, hay pues muchos documentales al respecto de que está el papá y la mamá con sus celulares. ¿Y dónde está esta convivencia? O en los mismos chicos, ¿no? Los vemos, los que trabajamos en educación media superior, en bachillerato, que con esto de la pandemia les está costando trabajo volver a relacionarse. Muchos de ellos prefieren quedarse en el salón viendo sus celulares cuando la escuela te enseña a ser persona. ¿Y cómo aprendemos a ser personas? Relacionándonos. Porque es a través de la educación que recibes en tu familia, que recibes en la escuela, que recibes con tus amigos, que recibes en los medios masivos de comunicación, cómo te vas convirtiendo en ser humano. Y lo que estamos viendo en la sociedad es una deshumanización alarmante, terrible, me atrevo a decir bestial. Y entonces la sociología de la educación nos permite preguntarnos, ¿dónde estamos fallando? ¿Quiénes están fallando? No es una cuestión solo de una persona o de una institución. Este desmembramiento del tejido social nos obliga a padres de familia, ya sea de familias donde hay papá, mamá, o familias monoparentales donde nada más hay un papá o una mamá, a los sacerdotes, a los políticos, a los maestros, a cuestionarnos qué tenemos que reencauzar. Porque los jóvenes nos lo están diciendo a gritos. Esta falta de interés a la escuela, esta falta de interés a muchas cosas, este aburrimiento, este embarazo a temprana edad, esto de reprobar por reprobar, nos está hablando de que hay una falta de sentido de la vida por las generaciones que estamos ahorita formando. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Después de la pandemia no podemos regresar a las escuelas haciendo lo mismo. Por supuesto que no, porque las condiciones cambiaron a la personalidad de nuestros adolescentes. Entonces, bueno, la sociología de la educación es apasionante. Nos permite tener un horizonte amplio de lo que es el proceso educativo. Uno de mis alumnos me decía hace como año y medio en una clase virtual, maestra, ¿cuáles son los símbolos de que estamos envejeciendo? Dije, excelente pregunta, ¿por qué? Un símbolo o un signo es cuando escuchamos a alguien decir, yo ya tengo cierta edad y ya no voy a aprender más. Ese es un signo. Y entonces podemos encontrar a jóvenes viejos y podemos encontrar a viejos muy jóvenes, que hemos entendido que el proceso educativo es para toda la vida. Pues, ¿cómo ves, Nelly? Apasionante, ¿no? Muy, muy interesante. Y esta parte que usted comentaba acerca de este trinomio, en donde el papel que juega la sociedad es la educación y la cultura. ¿Cómo engarzar estos tres? Usted decía, hay que hacer algo. No solamente hay que quedarnos mirando, ¿no? En lo que está pasando y decir, híjole, está mal, pero ¿qué hacemos, no? Este trinomio, ¿cómo, ahora sí que cuáles son los efectos que pudiera tener el que nos relacionáramos esta parte de la sociedad, la educación y la cultura? Primero, involucrarnos. Yo le hago un llamado muy respetuoso a los padres de familia que nos están escuchando y viendo, de que cuando el profesor o profesora los mande traer, vayan. Porque es importante hacer equipo. En la institución llamada escuela, y me voy a referir a uno de los niveles más importantes porque es el tránsito de la universidad, por un lado, y por el otro lado el término de la educación básica. Me refiero a los bachilleratos, al nivel de educación media superior. Es importantísimo que los padres de familia hagan un equipo con los docentes porque para muchos estudiantes su educación escolar terminó ahí y el bachillerato les da cultura general a los jóvenes. Les enseñamos sobre cuestiones políticas,
legislativas, culturales, biológicas, sexuales, científicas. Habrá algunos que ya no seguirán en la universidad y ese es su bagaje cultural, es el que van a traer y se van a convertir en padres y en madres de familia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay que involucrarse, hay que llegar con esa mentalidad abierta de cómo voy a apoyar a mi hijo. Porque en muchas ocasiones el padre de familia llega con nosotros pidiéndonos auxilio, ya no puedo con él. ¿Cómo le hago para que siga estudiando? Con esta generación que tenemos, no hay recetas mágicas, hay involucramiento de los actores y en este caso de los adultos. Los adultos tenemos una responsabilidad muy importante en este contexto en el que estamos viviendo. La inseguridad es mundial, los feminicidios son mundiales, el machismo es mundial, no es propio de un país en particular. Entonces, involucrarse es fundamental. Eso es por un lado. Por el otro lado, ayudar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes a tener sentido en la vida. En educación media superior, ¿cómo sabemos si alguien fue exitoso en su bachillerato? Bueno, me podrán decir mis alumnos que por ahí me vayan a estar viendo. Con un certificado, sí, el certificado es el documento. Si tú sales con un proyecto de vida del bachillerato, quiere decir que hiciste un bachillerato exitoso. Porque tu proyecto de vida te permite encauzar tus pasos. Si tú sales del bachillerato con 10 de calificación y no sabes qué hacer, qué carrera estudiar o a qué dedicarte en tu vida, quiere decir que por ahí algo se olvidó. El trabajo da identificación a la persona. No sé si tú recordarás, pero yo recuerdo con mucho cariño y le mando saludos al zapatero que me rehabilita mis zapatos, porque el ser zapatero era una cuestión muy orgullosa. Uno de mis bisabuelos fue zapatero y era un arte, ¿sí? El regresar a los oficios, el regresar a las profesiones universitarias con un sentido de vida, cambiaría también la cuestión cultural, porque está relacionado con procesos universitarios que a la hora de relacionarnos en la sociedad seríamos exitosos. Y entonces no nos quejaríamos de aquel doctor que tiene un título pero no cura, pero sí cobra. O de un maestro que sí cobra, tiene un título pero no enseña. ¿Sí te das cuenta? Involucrarnos. Y la cuestión de los griegos, la ética y la moral. Mucho de lo que estamos viendo en la sociedad es porque hay un decantamiento, un olvido de la moral. La mayoría de los chicos quieren tener dinero. El dinero se convirtió en un dios, cuando anteriormente había otras cosas y otras personas a quien seguir. Hace 5 años hice una encuesta muy sencillita y le preguntaba a mis alumnos de universidad, que por cierto les mando saludos a los chicos de 6º semestre A, de la licenciatura en pedagogía. Hace 5 años hice un ejercicio y les decía, mencióname quiénes son tus líderes a seguir. Nelly, te sorprenderías que de 30 chicos a los que les hice la pregunta, solamente 15 pudieron escribir un personaje a quién seguir y por qué seguir. La mayoría de ellos no pudieron contestar. Y te estoy hablando de hace 5 años. Ahorita pudiéramos hacer un ejercicio, ¿verdad? Sí, un diagnóstico y preguntarle quién es el líder a seguir. Probablemente pudieran poner a un cantante o a un futbolista. Bueno, ese es alguien que profesionalmente puedes seguir, pero alguien que te inspire para la vida. Mahatma Gandhi, por ejemplo, ¿sí? Martin Luther King, el Che Guevara, y todos los que a lo mejor nosotros fuimos creciendo con esa influencia. El mismo Jesucristo, ¿sí? Buda, no lo sé. O sea, está bien los cantantes, están bien los futbolistas, pero lo que te arraiga la vida, ¿a quién te gustaría seguir? ¿De qué valor te gustaría detenerte? ¿De la justicia? ¿De la honestidad? ¿De la disciplina? ¿Del amor? ¿De la tolerancia? Ojalá todos los que nos escuchen, aunque no sean estudiantes, padres y madres de familia, ¿quién es su figura a seguir y por qué?
¿Cuál de estos valores les gustaría reproducir? Si yo como padre y madre de familia lo tengo muy claro, lo más seguro es que lo voy a poder enseñar a mis hijos. Nunca dejamos de aprender, Nelly, nunca, porque tú lo decías al principio, la sociedad es cambiante y cada vez se va complejizando más. Hay muchos cambios tecnológicos, científicos, y la pregunta sería, ¿nos han hecho más humanos? Porque lo que hemos estado escuchando es que nos matamos peor que animales, en una situación de bestialidad. Ahora que pasó este caso tan sonado del feminicidio de esta chica de Nuevo León, híjoles, analizándolo, fue bestial. Eso de usarse y tirarse, como si las personas fuéramos objetos. ¿En dónde radica esa decantación de la moral y de la humanidad? Necesitamos rescatar nuestra humanidad. Y ahí reside esta parte de entender qué está pasando en la sociedad, claro, ¿no? Y de, o sea, aparte de entenderla, actuar. Porque no nada más nos podemos quedar, como decía usted, los padres se tienen que involucrar, nosotros como docentes tenemos una responsabilidad enorme porque convivimos con seres humanos, ahora sí que nuestra materia prima en este caso o nuestros recursos son los alumnos. Usted, por ejemplo, trabaja en media superior. ¿En media superior? ¿Y aquí? En mi caso, en primaria, donde también los niños, al igual que los adolescentes, pues sí, sufrieron cambios específicamente dentro de la pandemia. Ya veíamos, es difícil para ellos relacionarse, y ahorita les cuesta más trabajo relacionarse. La tecnología para ellos la conocen muy bien, se relacionan muy bien con los aparatos electrónicos, pero les cuesta trabajo relacionarse con los seres humanos, ¿no? Y eso es algo que debemos de prestar atención, porque es un foco rojo, decías, nos estamos deshumanizando de alguna manera. Y maestra, usted hace rato cuando veíamos, a ver qué tema, sobre qué aspectos vamos a hablar, y usted me decía, sobre la parte del aspecto político. Y yo dije, a ver, ¿qué relación tiene? Y entonces a mí me gustaría, maestra, que nos comentara esa parte. ¿Cuál es la importancia de esta parte de la cultura política? Si partimos del hecho de que el proceso educativo es un proceso de formación de humanidad, todo lo que involucre a los seres humanos, todo absolutamente, tiene que estar relacionado con el proceso educativo, ¿sí? La tolerancia se aprende. No nacimos siendo tolerantes, tan es así que las mamás, papás que tienen bebés les enseñan a que comparte. Esto no es solo tuyo, comparte, ¿sí? Cuando vamos creciendo se empiezan a gritar entre ellos y no, espérate, ¿qué te quiere decir tu hermanito? ¿Qué te quiere decir tu primo? Y entonces los padres de familia van enseñando del respeto y de la tolerancia, ¿sí? Decía el gran Aristóteles y el gran Platón de que nosotros somos seres políticos. ¿Por qué somos seres políticos? Porque nos regimos por normas. La política se va construyendo de normas. La tolerancia forma parte de la política. No me dejarás mentir, hace 8 días cuando se discutió esto de la reforma eléctrica, pues algunos nos sentimos un poquito defraudados por nuestros representantes populares, diputados y senadores. Diputados. Yo realmente estaba muy expectante porque quería conocer los argumentos a favor y los argumentos en contra. ¿Qué escuché? ¿Qué vi? Vi que nuestros representantes populares, la mayoría de ellos, nos quedó a deber. Porque no escuché argumentos, escuché descalificaciones. No entendí muy bien por qué votaron en contra los que votaron en contra. Medio me quedó más claro los que votaron a favor. Pero, ¿y a la demás gente que lo escuchamos, qué pasó? Entonces, la cultura política también es algo que se aprende como un proceso educativo, si entendemos la tolerancia. No adjetivar y ofender al otro porque no piensa igual que tú. Entonces, este proceso educativo está relacionado con todos los ámbitos, principalmente el de la política. Cuando las nuevas generaciones vayan a votar, que vayan a un mitin donde no les ofrezcan cosas, sino donde les ofrezcan un proyecto de municipio, un proyecto de estado, un proyecto de nación, y que vayamos cambiando este mercantilismo político por realmente un proyecto político que ayude a todos por igual.
Vivimos en una sociedad dividida en clases sociales, es cierto, pero un proyecto político en donde podamos caber todos, yo creo que sería muy atractivo. ¿Y eso cómo se aprende, Nelly? En los procesos educativos, formales, no formales e informales. Y los medios masivos de comunicación también nos están quedando a deber. Si tú prendes la televisión y escuchas los noticieros, están realmente muy caídos hacia un lado. Si tú quieres tener una opinión objetiva, no la puedes tener porque ya el comunicador te está diciendo lo que tienes que pensar. No, momento, no. El proceso educativo es darle la libertad a esa persona para que ella decida lo que quiere pensar. Espero que con esta charla que hemos tenido podamos entender que toda la educación es el proceso formativo de humanidad y que nos hace personas para ser cada vez mejor. Maestra, repetido esta parte de los procesos formales, informales y no formales. Para los papás que nos están escuchando y también para todas las personas que nos están escuchando, ¿nos puede definir estos procesos para que lo tengan en cuenta y sepan que desde ahí lo pueden realizar? Más que definirlos con un ejemplo, ¿qué te parece? Me parece bien. La educación formal es la que adquirimos en nuestra escuela y en la casa. La educación no formal es aquella que tú vas teniendo por afuera de tu casa y de tu escuela. Por ejemplo, aprender inglés, aprender a cocinar, aprender primeros auxilios, lo que tú vayas encontrando, ¿sí? Fútbol, básquetbol, danza, canto, o sea, te va formando, ¿sí? Y el informal es el que tú realizas todos los días. Cuando te subes a la combi y el señor de la combi te dice buenas tardes o me pasa el pasaje por favor o aquí está su cambio, ahí estás aprendiendo. El niño chiquito que va junto a su mamá en la combi está aprendiendo. No es algo intencional, es algo cotidiano. Esa es la informalidad del proceso educativo. Por eso es tan importante ser cordiales con el otro. Anteriormente, pues tú recordarás, ¿verdad? Que nos enseñaron que si nos encontrábamos a una amiga y nos poníamos a platicar, nos teníamos que hacer a un lado de la banqueta. ¿Por qué? Pues porque mi emoción de encontrármela podía obstaculizar que la gente circulara, ¿sí? Bueno, pues eso es una educación informal. Si ahora el niño chiquito que va con su mamá en la calle y la señora o el señor se pone a platicar a mitad de la banqueta y no se quitan, pues el niño está aprendiendo que él también puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque cree que es correcto, cuando es incorrecto, porque vivimos en la civilidad, es decir, hay normas de convivencia. Entonces, así de fácil. La educación formal se da en la escuela y en la casa. La no formal tú la buscas por fuera para completar tu proceso formativo y la informal es la que adquieres todos los días. Hay canciones que escuchan nuestros adolescentes que son educación informal, en donde están cargadas las canciones de violencia, de falta de respeto y de cosificación a la mujer, que la verdad yo me sorprendo muchísimo. Y así en términos sencillos. Bueno, maestra, y bueno, ya para concluir, a manera de conclusión, algún comentario específicamente sobre esta temática que de verdad da para más, maestra, da para más platicar acerca de ello y que bueno, esperamos muy pronto tenerla nuevamente aquí en este espacio de Página 212 y nos comente acerca de ello. Pero sí me gustaría que cerráramos con alguna reflexión sobre lo que se ha platicado. Pues mira, me faltaba un aspecto que considero importante. El lenguaje, la manera como nos dirigimos a los demás, también es un proceso educativo y cultural. Ahora hablamos de un lenguaje incluyente. Ahora hablamos de las y los jóvenes, ¿sí? Y por ahí hay una tendencia sociológica a utilizar el artículo les como un artículo incluyente. No es una moda, Nelly, porque alguien por ahí me decía, ay, es que esto de las modas no me gustan. No, el lenguaje también refleja el contexto social en el que estamos. Y los maestros y maestras debemos de estar muy al pendiente de estos cambios sociales que se van manifestando a través
del lenguaje. Si tú te fijas, en la mayoría de los discursos ya se utiliza un lenguaje políticamente correcto, en donde estemos integrados todos. Entonces, ya para ir cerrando esta charla amena que tuve contigo, es de que el proceso educativo es desde que nacemos hasta que nos morimos, y que si queremos mantenernos jóvenes, pues hay que seguir aprendiendo. Así es, maestra Dana, pues muchísimas gracias, de verdad que le agradezco mucho el hecho de que nos haya compartido este tema de manera muy amena aquí en Página 212 y esperamos tenerla nuevamente muy pronto. Gracias a ti, un saludo cariñoso a mis alumnos, si me van a ver al ratito, a los padres de familia que me escuchan, un saludo muy cariñoso al BORE, Bachillerato Oficial Héroes de la Revolución de Teteles. Pónganse a hacer la tarea. Adiós. Y bueno, a todos nuestros amigos que el día de hoy nos sintonizaron en Página 212, les recuerdo que la próxima semana tenemos una cita más. Mi nombre es Nelly Reyes, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias por compartir con nosotros lo que hacemos todos los días en nuestra universidad. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Página 212, la página de la educación, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 en Teciutlán, una producción de CEP Teciutlán 90.9 FM.